se nos pide que multipliquemos los binomios. Para multiplicar dos binomios, distribuimos los términos del primer binomio en el segundo binomio. Entonces, para determinar este producto, distribuimos 3x al cuadrado en el segundo binomio, lo que nos da dos productos, y luego debido al menos 4, distribuimos 4 negativos en el segundo binomio, lo que nos da dos productos más. Al multiplicar dos binomios, siempre tenemos 4 productos. A veces escuchará el acrónimo FOIL para explicar cómo multiplicar dos binomios, donde la F representa el producto de los primeros términos, la O representa el producto de los términos externos, la I representa el producto de los términos internos, y la L representa el producto de los últimos términos, pero prefiero la idea de la distribución repetida porque se puede usar la distribución repetida al multiplicar binomios por trinomios, trinomios por trinomios, etc. FOIL solo funciona al multiplicar dos binomios. Y ahora determinemos los 4 productos. Primero tenemos 3x al cuadrado por x al cuadrado, lo que nos da 3x al cuarto, y luego tenemos más 3 veces x al cuadrado por 7, lo que nos da más 21x al cuadrado. Ahora, debido al menos 4 aquí, distribuimos 4 negativos. Recuerde, menos 4 es equivalente a más negativo 4. Negativo 4 veces x al cuadrado es negativo 4x al cuadrado. En lugar de escribir más negativo 4x al cuadrado, simplemente escriba menos 4x al cuadrado, que es equivalente, y luego tenemos negativo 4 veces positivo 7, que es negativo 28, lo que nos da menos 28. Y ahora combinamos términos similares. Observe cómo tenemos dos términos x al cuadrado. 21x al cuadrado menos 4x al cuadrado es 17x al cuadrado y, por lo tanto, el producto final es 3x al cuarto. Más 17x al cuadrado menos 28. Luego, para determinar el producto, distribuimos 5 veces en cubos en el segundo binomio. Y luego distribuimos 3 positivos en el segundo binomio. Nuevamente, distribuimos cada término en el primer binomio en el segundo binomio, lo que, nuevamente, siempre nos dará 4 productos. Entonces, multiplicando, tenemos 5x cubos por 5x cubos, que es 25x al sexto, y luego tenemos 5x cubos por 3 negativos. Nuevamente, menos 3 es equivalente a más negativo 3. 5 veces en cubos por 3 negativo es 15x en cubos negativo, lo que nos da menos 15x en cubos. Y ahora distribuimos los 3. 3 veces 5x al cubo es 15x al cubo, lo que nos da más 15x al cubo. Luego, finalmente, tenemos 3 veces 3 negativo, que es 9 negativo, lo que nos da menos 9. Y ahora combinamos términos similares. Nuevamente, tenemos 2x para el tercer término, 15x negativo en cubos más 15x en cubos es 0 y, por lo tanto, la expresión se simplifica a 25x a la sexta menos 9. Y finalmente, tenemos el cuadrado de x al quinto menos 6. No hay atajos aquí. Tenemos dos factores de x al quinto menos 6. Necesitamos escribir ambos factores. Y luego multiplica los dos binomios. Entonces, primero distribuimos x al quinto en el segundo binomio, y luego distribuimos 6 negativos en el segundo binomio. De nuevo, tenemos 4 productos. X a la quinta veces x a la quinta es x a la décima. Y luego tenemos x al quinto por 6 negativo, que es negativo 6x al quinto, lo que nos da menos 6x al quinto. Ahora distribuimos 6 negativos en el segundo binomio. Negativo 6 veces x al quinto es negativo 6x al quinto, dándonos otro menos 6x al quinto. Y finalmente, tenemos 6 negativo 6 veces negativo, que es 36 positivo, lo que nos da más 36. Y de nuevo, combinamos los términos similares. Negativo 6x al quinto menos 6x al quinto es negativo 12x al quinto. El producto simplificado es x a la décima. Menos 12x al quinto más 36. Espero que hayas encontrado esto útil.